En esta presentación PowerPoint vamos a revisar la importancia de observar a los niños mientras juegan. La observación es una forma de evaluar tanto el aprendizaje como el desarrollo, así como también los intereses y necesidades de los niños. Cuando observamos a los niños mientras juegan, podemos determinar de mejor manera y a través de un contexto real cuál es su proceso de aprendizaje, en qué etapa del desarrollo están. A través de las conversaciones que los niños tienen o del tipo de materiales que manipulan, podemos ver cuáles son sus intereses y también enfocarnos en sus necesidades específicas y las necesidades de todo el grupo. Justamente a partir de la observación podemos definir de una manera más precisa y más clara cuáles serían los objetivos de aprendizaje, ya que justamente la observación es una manera de evaluar dentro de un contexto apropiado para los niños, por lo tanto nos permite definir de manera específica cuál es el tiempo que los niños deberían jugar, en qué espacios, justamente nos permite saber qué recursos debemos incluir en esos espacios para que los niños puedan, a través de la manipulación y de la exploración del ambiente, lograr los objetivos de aprendizaje previstos. La observación del juego tiene varios objetivos. La una es justamente definir qué ambientes vamos a crear y cómo deben ser estos ambientes que vamos a crear. Los ambientes deben ser apropiados para la edad de los niños y también apropiados para lograr los objetivos del aprendizaje. También vamos a definir cuál es nuestro rol como educadores. A través de la observación, como habíamos visto, cuando vimos el rol del adulto en el juego, vamos a definir qué tipo de rol debemos tener en ese momento, ya sea un rol solo de observador, un rol de manager en el juego, un rol de intervención en el juego. Todo esto va a depender de lo que observemos. Y también vamos a ver ¿qué deberíamos reforzar del juego que los niños están interpretando? Esto se refiere al hecho de que al observar a los niños jugar podemos incluir ciertas estrategias de enseñanza o darles andamiaje a los niños para que se refuercen ciertos objetivos de aprendizaje mientras los niños juegan. Es importante definir qué vamos a observar, por qué lo vamos a hacer, cuándo, para qué y para qué decisiones tomar. ¿Por qué es importante responder a estas preguntas antes de la observación? El momento en que estamos observando a niños jugar, podemos observar todo y nada al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces observamos el juego, pero al no fijarnos en ciertos criterios de evaluación o ciertos criterios de observación, podemos recolectar mucha información que a la final no nos permite tomar decisiones acertadas o no nos guía hacia lo que nosotros necesitábamos, justamente, por ejemplo, para definir un objetivo específico de aprendizaje, sino que recolectamos información que no era necesaria o dejamos de recolectar información que sí necesitábamos. Por lo tanto, estas preguntas nos permiten crear criterios de evaluación que guíen nuestra observación. Sin haber determinado los objetivos de la observación, como les decía, observamos todo y nada al mismo tiempo. Por lo tanto, es súper importante tener estas pautas de qué es lo que queremos observar y estas pautas nos van a dar justamente información acerca de la etapa del desarrollo del niño, de sus intereses, de sus dudas y también las pautas van a depender de las etapas del desarrollo del niño, de la información que tengamos acerca de cómo los niños juegan, de la información que tengamos acerca de evaluaciones previas que hayamos hecho a los niños. Por lo tanto, los criterios de evaluación nacen a partir de información que tenemos tanto de los niños como de las etapas del desarrollo que han sido definidas previamente por varios autores en todas las áreas de aprendizaje y de desarrollo. Para comprender el juego de los niños es indispensable observarles. Nosotros podemos tener la teoría acerca del juego, saber cómo el juego se va desarrollando. Sin embargo, para realmente saber cómo un niño está jugando, es necesario observar a este niño de manera específica. De esta manera podemos saber qué es lo que más le gusta al momento de jugar, cuáles son sus materiales y recursos que prefiere, también qué áreas de la clase o qué rincones de la clase le parecen más atractivas, cómo maneja sus emociones y sus relaciones interpersonales, qué amigos prefiere al momento de jugar y también en qué etapa del desarrollo del juego está el niño. Los criterios de observación se definen de acuerdo a los siguientes parámetros. Primero, los objetivos de aprendizaje. Justamente sabiendo hacia dónde queremos llegar, podemos determinar qué es lo que vamos a observar. Recuerden que de acuerdo a la planificación basada en el Backward Design, lo primero que tenemos en mente son los objetivos de aprendizaje para luego determinar la evaluación. Justamente la observación es una forma de evaluación. Por lo tanto, primero vemos los objetivos de aprendizaje, luego debemos tener muy claro cuáles son las etapas de desarrollo de una destreza.
Si es que no tenemos claro cómo los niños van logrando una destreza y qué pasos van dando para justamente llegar al objetivo, difícilmente vamos a saber cómo guiarles y vamos a saber qué debemos observar. También debemos saber las etapas del desarrollo del juego. Ustedes vieron en una presentación anterior que en las etapas de desarrollo del juego tenemos las etapas sociales y las etapas cognitivas de desarrollo. También debemos estar claros que los niños se desarrollan de manera integral, por lo tanto al momento de observarles van a haber factores de lenguaje, motores, sociales, emocionales, cognitivos que vamos a observar mientras los niños juegan. También vamos a ver las necesidades que tienen los niños, sus intereses y preguntas de investigación específicas que nosotros tengamos como educadores. Los objetivos de la evaluación y la observación son desarrollar un currículo. Es muy importante que a pesar de que tengamos un currículum dado, que debamos justamente desarrollarlo durante todo el año, es importante que este currículum vaya de cerca de justamente lo que los niños necesitan. Por lo tanto, esto va a depender de lo que observemos en los niños y las necesidades reales que podamos evidenciar. También es necesario, a través de la observación, tener justamente información que va a ser comunicada a los padres y vamos a tener información clara, precisa y con ejemplos específicos de la evidencia de lo que hemos observado y de esta manera la comunicación con los padres va a ser mucho más fluida y además mucho más objetiva. También a través de la observación podemos identificar necesidades especiales que los niños tengan o intereses específicos. Podemos también ver cómo los niños se relacionan unos con otros y sus mejores formas de aprender. También podemos observar temas que tengamos de investigación, dudas que tengamos y también ver cuáles son las mejores prácticas y cómo las estamos aplicando dentro de nuestra clase. ¿Dónde y cómo observar? Esto es una pregunta sumamente importante, ya que cuando hemos justamente definido qué vamos a observar, que son los criterios de evaluación, debemos luego determinar dónde se va a dar esta observación y cómo la vamos a hacer. Esto va a depender de justamente un lugar en los que los niños se sientan cómodos, seguros y tranquilos de poder jugar y explorar de manera significativa y que no se sientan presionados porque alguien les está observando. Justamente la idea de la observación es no interrumpir el juego de los niños, que no se sientan observados porque si es que hacemos esto, los datos de las observaciones no van a ser reales. Por lo tanto, el contexto debe ser natural y mejor si es un contexto que el niño ya conoce y donde ya ha jugado antes. También las observaciones es importante que se den de manera continua y si es mejor de una manera diariamente, anotando ciertas cosas que sean relevantes. No podemos observar solamente un momento a un niño y pretender que esa información que observamos en un momento nos dé el panorama completo del niño. ¿Por qué? Porque justamente las observaciones en el tiempo vamos a ir encontrando patrones que realmente nos indiquen cómo está el niño, cuáles son sus necesidades. La observación de solamente un momento no nos permite llegar a conclusiones que justamente vayan de acuerdo a las decisiones que debemos tomar. ¿Cómo observar y registrar los datos? Esto también es importante. Cuando estamos observando a los niños, primero escogemos el contexto real donde el niño juega, tenemos los criterios de observación y luego de esto debemos saber cómo recoger o con qué instrumentos recoger o registrar los datos de la observación. Lo podemos hacer de varias maneras y es importante que utilicemos varias herramientas a lo largo del tiempo para justamente encontrar similitudes y conexiones entre las diferentes herramientas que estamos utilizando. Es importante tener un plan y una estrategia de observación, además de estar abierto a observar ciertas cosas que no necesariamente estaban planificadas, pero que se dan en ciertos momentos. Aquí tenemos un ciclo de la observación y la planificación. Lo primero que hacemos es observar, justamente para evaluar lo que los niños saben, lo que los niños piensan, lo que los niños sienten, cuáles destrezas ya han desarrollado, qué destrezas les faltan desarrollar. Luego de eso, a partir de esta observación y evaluación, creamos objetivos y metas de aprendizaje. Luego planificamos actividades para que los niños logren estos objetivos, implementamos estas actividades y volvemos a hacer una observación mientras los niños juegan. Por lo tanto, es un ciclo que se va dando paso a paso y justamente los pasos se repiten y se dan de forma cíclica, no se queda solamente en un paso. Por lo tanto, la observación es un inicio y también es un final a la vez. Esto quiere decir que iniciamos observando y terminamos el ciclo observando, empezando así un nuevo ciclo.
Las formas de documentar el juego son a través de anecdotarios. Estos son cuadernos que ustedes pueden tener con el nombre del niño y donde van escribiendo cosas relevantes que hayan observado en el niño. No necesariamente relacionados con criterios de evaluación específicos, sino cosas que ustedes a través de la observación determinen que son importantes. También podemos documentar el juego a través de fotografías. Esto es muy importante porque podemos ver con evidencia ya más específica a través de fotografías o audiovisuales la forma en la que los niños están jugando. Podemos tener checklists o rúbricas donde vamos justamente analizando los objetivos que se han cumplido y los que no. Y también podemos tener ejemplos de los trabajos de los niños. Por ejemplo, en arte podemos tener evidencia de cosas que hayan logrado a través del arte. ¿Qué otros ejemplos se les podría ocurrir a ustedes? Eso ya va a depender justamente de la edad de los niños, de la clase en la que están y específicamente de los objetivos de aprendizaje que se tengan. Los criterios para la documentación son enfocarse en experiencias significativas para los niños. ¿Qué quiere decir? Si vamos a documentar algo, tiene que ser una experiencia que para el niño haya sido relevante. No podemos documentar algo que para el niño no haya sido significativo porque esos datos tampoco van a ser significativos para nosotros y para las decisiones que vayamos a tomar. Debemos justamente seleccionar de toda la información las fotografías, videos, trabajos que justamente documenten estas experiencias significativas. También dar información relacionada que complemente a la evidencia. Esto quiere decir, si por ejemplo tomamos una fotografía, podemos escribir abajo información que no se ve en la fotografía, pero que es necesario adjuntarla para que justamente la información esté completa. También podemos incluir diálogos con los niños o diálogos entre los niños. Y algo importante es que cuando presentamos la documentación debemos hacerlo de una manera estéticamente agradable y también llamativa.